¿Es posible que el mundo revise enteramente la forma en que produce sus alimentos, los distribuye e incluso la manera en que maneja los desperdicios? Naciones Unidas organiza para septiembre de este año en Nueva York una cumbre que estará dedicada exclusivamente a revisar los sistemas alimentarios mundiales. El objetivo es proponer un abanico de soluciones frente al aumento del hambre en el planeta, que se viene dando en los últimos 5 años, pero se agravó aún más por la pandemia de COVID-19. Para preparar ese encuentro, esta semana tuvo lugar una precumbre que finalizó ayer en Roma, sede de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En esta instancia, donde participó, por ejemplo, la vicepresidenta Beatriz Argimón, cada país esbozó sus planes para contribuir a un cambio en el sistema alimentario mundial. Pero además, esta precumbre sirvió para que hubieran debates conexos. Por ejemplo, los países de la región, incluidos Uruguay, salieron en defensa de la alimentación con productos de origen animal y de actividades agropecuarias como la ganadería, que ha sido puesta en el banquillo de los acusados por el peso que tendrían sus emisiones de metano en cuanto al calentamiento global y el cambio climático. De algunos de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con un conocido de la casa, Mario Lubetkin, uruguayo, subdirector general de la FAO. Mario, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Esta cumbre sobre sistemas alimentarios, esta que se va a celebrar en septiembre en Nueva York, ¿qué importancia tiene? Se insiste en que no es una cumbre más, ¿por qué? No se trata de que sea una cumbre más o no, lo que se trata es de entender dónde se está hoy en el proceso de reflexión para lograr algo que vamos con mucho atraso, que es lograr una sostenibilidad del sistema alimentario, o sea, lograr eliminar el hambre en el mundo en los planes establecidos por más de 160 jefes de Estado y Gobierno en el 2015, cuando plantearon los planes de los objetivos del desarrollo, que debían culminar o deben culminar en 2030 con hambre cero y con la eliminación de la pobreza. Estamos muy atrasados en eso. Era necesario ir a una reflexión muy a fondo para entender cómo se pueden generar los escenarios de sostenibilidad. Ya no podemos seguir con las fórmulas y los modelos de lo que se pensaba hace 10 o 20 años. El mundo ha cambiado. O sea, tú lo decías al pasar, el objetivo de hambre cero para 2030 hoy se complicó, no parece alcanzable, hay que tomar otro tipo de decisiones. Yo diría de que hay un atraso importante, hay riesgos importantes de no lograrlo, por lo tanto, ir a un sacudimiento era absolutamente necesario. Además, por el hecho de que a lo largo de estos últimos años, de diferentes formas se han ido generando elementos de elaboración, de experiencia, de resultados positivos, de resultados negativos, que cada uno ha ido por caminos propios y no se ha logrado una confluencia que es el esfuerzo que se está haciendo y que ha sido parte del debate central durante estos 3 días en Roma. Bueno, en la consideración van a estar los sistemas alimentarios mundiales. ¿Qué es este concepto de sistema alimentario? ¿Qué incluye? No sé si todos los oyentes lo tienen en su agenda. Yo creo que muy pocos oyentes lo tienen en su agenda y en la opinión pública internacional lo tienen muy poco. O sea, se trata de lo siguiente. Nosotros no podemos pensar en la alimentación simplemente como un elemento de producción de un producto que permita eliminar el hambre con un plato de arroz, un plato de porotos. Lo que tenemos que entender es que hoy en el desarrollo del escenario internacional y de la situación y de la ciencia y de la naturaleza, hoy no podés desconectar el tema de la sostenibilidad de la alimentación sin pensar en el ambiente, sin pensar en la salud, sin pensar en la economía, sin pensar en el comercio, sin pensar en el respeto de las culturas locales en los productos alimenticios, particularmente el escenario indígena. O sea, si no pones en consideración todos esos aspectos, que es la transformación, de hecho es eso la transformación del sistema alimentario, nosotros no vamos a resolver nada. Hoy es impensable para un pequeño productor que le están destrozando continuamente las tierras por el frío o por el calor. No quiero ir más allá. Tú escuchabas esta mañana
lo que ustedes señalaban acerca de las olas de frío y el efecto que esto puede tener en las zonas agrarias uruguayas, o pensemos en las inundaciones que hubo hace pocos días en Alemania y Bélgica, y así podríamos, ¿cómo podemos pensar en la producción agrícola y alimenticia sin tomar en cuenta el ambiente? ¿Cómo podemos pensar en una producción alimenticia sostenible si el mercado del comercio internacional no permite a los productores pequeños y medianos acceder como tienen que acceder? ¿Cómo es posible pensar en una sostenibilidad del sistema alimenticio si el sistema financiero no se adecua y no respalda al pequeño y mediano empresario agrícola y productor agrícola en el desarrollo de sus propias capacidades? ¿Cómo podemos pensar en no enlazarlo al tema de la salud? Me podría referir al tema de la pandemia, pero hablemos en algo más amplio, que es un solo concepto de salud, en el cual la parte agrícola, la parte ganadera, la parte humana y la parte animal son parte del mismo concepto que tiene que ser desarrollado. La síntesis de todo eso es lo que tiene que llevar a una transformación del sistema con sostenibilidad. Si no, no va a haber sostenibilidad. Te agrego una más. No es posible pensar en la alimentación sin la nutrición, que supuestamente tenía que haber un casamiento entre alimentación y nutrición. En verdad, siempre caminaron por caminos paralelos, y eso te determinó los números. Más de 820, 830 millones de personas que pasan hambre, situación absolutamente dramática, y con la pandemia se agravó en más de 110, 120 millones de personas, pero al mismo tiempo tenemos 900 millones de obesos, y al mismo tiempo tenemos 3.000 millones de personas que no se alimentan bien. Entonces, todos estos elementos, o si se tratan en su conjunto, o finalmente no vamos a encontrar las respuestas necesarias para la sostenibilidad. Subrayo eso que mencionaste al pasar, ¿no? Hay otro objetivo, quizás menos obvio que la reducción del hambre, la reducción de la obesidad, ¿no? Correcto, esa es una de las grandes contradicciones de estos últimos años. O sea, antes era hambre, hambre, y ahora resulta que es, por cierto, mucha gente come, pero come mal. Y por lo tanto, los escenarios de riesgo de salud, de muerte, inclusive hablamos hasta de la economía de Estado, en el sentido de que agravándose obesidad, riesgos de salud, la vicepresidenta lo señaló en su discurso hace 2 días acerca de los indicadores en Uruguay, de que cada 10 personas, 6, exactamente tengo aquí el discurso de ella, que señalaba de que cada 10 personas, 6 se afectan con problemas de salud prevenibles. Y sobre eso señalaba de que esos 6 se refieren a problemas de consumo de alcohol, tabaco, falta de actividad física y mala alimentación. Estamos hablando de números altísimos de la sociedad uruguaya, estamos hablando de números secundarios. Y en cualquiera de los análisis, naturalmente no tengo los otros números, desde el punto de vista económico, respaldo financiero, etcétera, estamos hablando de números muy fuertes que para un país como Uruguay esta discusión no es secundaria, es una discusión central, porque de hecho puede llevar, en la perspectiva de los años, un proceso de la transformación de la propia economía del país, por ser un país productor alimenticio. Si fuera país productor petrolero con importación alimenticia, los factores serían completamente diferentes. Y los efectos serían completamente diferentes. Sí, acá tenemos, digamos, grandes posibilidades por delante, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, porque estas preguntas venían a propósito de la cumbre que se organiza para el mes de septiembre. Detengámonos ahora en lo que pasó en la precumbre que acaba de culminar. Estaremos pendientes entonces de esa cumbre de Naciones Unidas, septiembre, Nueva York, sobre sistemas alimentarios mundiales, la necesaria transformación. Pero veamos lo que dejó la precumbre que arrancó el lunes y culminó ayer en Roma. ¿Para qué sirvió, Mario? Para juntar los diferentes actores y empezar esta reflexión que yo estaba señalando recién. Para conjugar todos estos factores y no simplemente decir la hambre se elimina con un plato de arroz. Justamente para eso. Y para sumar a los actores. Allí, en esta cumbre, en nuestra oficina en Roma, lo que está detrás de mí, en mis espaldas, del edificio donde se realizó, primero no participaron solamente los gobiernos eran el 50% de los participantes. Participaron más de 130 gobiernos, más de 63 ministros, un primer ministro y una vicepresidenta. Por lo tanto, creo que Uruguay dio una señal muy fuerte
porque después del primer ministro de Italia, Draghi, la figura más importante, estamos hablando en presencia en Roma, porque decía, la segunda figura más importante institucional presente en Roma fue la vicepresidente Argimón, y eso fue una señal muy fuerte. El resto fueron ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Salud. El otro 50% eran los otros actores, grandes empresarios, medianos empresarios. Estamos hablando de las grandes compañías de decisión del punto de vista alimentario. La sociedad civil, no toda, pero había una muy buena parte de la sociedad civil. La ciencia, los científicos, que son un aspecto fundamental. Cuando tú señalabas la posición de un conjunto de países del sur de América Latina sobre el tema de la relación ganadería-ambiente, naturalmente ahí hay una puesta en juego muy importante, que es lo que la ciencia va a decir sobre esos temas. Más que la definición política de esto o esto, pues la definición económica, y eso es parte de un proceso que va a ir en desarrollo. Dentro de un rato vamos a volver sobre ese punto, pero tú estabas enumerando las distintas formas de participación, los actores que tuvieron su intervención en esta precumbre. Pero te quiero agregar un elemento más, que esta precumbre fue novedosa. Primero fue la primera precumbre global de Naciones Unidas en los últimos 18 meses, desde que se desató la pandemia. Por lo tanto, era una cumbre muy compleja. Y fue lo que se ha dado a llamar una cumbre híbrida, por la cual 500 actores de todo el mundo estuvieron en Roma y muchos miles estuvieron desde el mundo. O sea, no es que no participaron presidentes o el príncipe Carlos o vicepresidentes o figuras de primer nivel. Participaron sí, pero cada uno desde su capital. En cambio, el hecho de los 500, ahí destacaba la presencia de la vicepresidenta de Uruguay, porque vino físicamente en Roma, y eso ayudó también a articular algo que es muy nuevo, que es cómo articular todos estos debates y estos puntos en cuestión que tienen que generar una síntesis. Más que una síntesis, tienen que generar acción, tienen que generar experiencias positivas. Yo tengo entendido que en Uruguay hubo un diálogo previo a la preparación de esta precumbre con la participación de muchos actores. Bueno, eso ocurrió país por país, ¿no? Estuvieron esos diálogos internos. Exacto, pero que los temas de discusión y las conclusiones eran similares. Escuchando a la vicepresidenta de Uruguay, aquí se señalaba, salvo el tema ganadero específico, son los temas en agenda. O sea, el rol de las políticas públicas, te lo estoy leyendo porque los tengo aquí delante, el rol de las políticas públicas, la inclusión de género, el abordaje de los temas de salud, el involucramiento de la sociedad y la participación de la sociedad de una forma diferente, el cuidado del ambiente, la aplicación de la tecnología y la innovación, que fueron dos temas fundamentales en discusión. En fin, son todos aspectos que, si bien se pueden discutir en Uruguay, tienen la globalidad. Pero un aspecto muy importante surgió de estos debates. No hay solo soluciones globales. Una parte pueden ser soluciones globales, pero tiene que haber soluciones regionales, tiene que haber soluciones subregionales y tiene que haber soluciones locales, porque hay que respetar las culturas alimenticias locales. Y eso quizá va de la mano con toda esta discusión sobre el tema ganadero y el tema ambiental. Obviamente, quien más empujó en esta dirección fueron los grupos indígenas organizados, porque ellos son los que están perdiendo más en la falta de respeto de sus tradiciones milenarias desde el punto de vista alimenticio y cómo han contribuido en tantas realidades del mundo a partir de sus propias. Quizá para Uruguay no es el método fundamental, pero sí lo es para tanto. Por lo tanto, el escenario de la producción local, el escenario del kilómetro cero, el respeto de las culturas locales, la solución a nivel global, la solución a nivel regional, son elementos nuevos de cómo se están planteando. Y ahí te agregaría una cosa. Yo creo que en Nueva York lo que se va a lograr es, con los presidentes, espero que el presidente de Uruguay también participe, va a ser ir consolidando esta tendencia. Lo que yo te diría es que en Roma inició un proceso. Un proceso que va a llevar su tiempo y que del medio tienen que ir logrando mecanismos de acción concreta. Entonces, por un lado, esta precumbre buscaba que cada país o región mostrara sus planes nacionales para la transformación de sus sistemas alimentarios antes de 2030. Y por otro estaba lo de identificar coaliciones contra el hambre y por el cambio de los sistemas alimentarios. ¿Podemos ahora detenernos un poco en esto de las coaliciones? Por ejemplo, se lanzó la Coalición Internacional de Bancos Públicos para el Desarrollo, y no es la única. Entonces, se lanzaron 8.
Yo en este momento focalizo mi atención particularmente en dos, en la coalición para el hambre cero y la coalición contra el desperdicio de alimentos. ¿Por qué focalizo en estas dos? Digo, naturalmente todas son importantes y la que tú acabas de decir de bancos de desarrollo, muy importante porque muy probablemente se haga la reunión mundial de bancos de desarrollo en la FAO en el mes de octubre. Y lo vamos a relacionar con esto, porque hay muchos movimientos que van todos de la misma manera, pero es un punto que quiero señalarte, que te quiero señalar posteriormente. ¿Yo por qué señalo estas dos? Primero porque la coalición de hambre cero va a conjugarse, lo que se discutió aquí en Roma, con la resolución del G20 de hace un mes. Tú sabes que en este momento el G20, la presidencia la tiene Italia, y creo que el 29 de junio, en una ciudad del sur de Italia que se llama Matera, se hizo la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Cooperación del G20. Y dentro de los puntos que resolvieron fue respaldar la concreción de una coalición de países y de actores hacia la eliminación del hambre. Lo digo ¿por qué? Porque, digamos, había una separación de actores demasiado, había una dispersión que empieza a generarse sinergéticamente de a poco. La coalición que se discutió en Roma sobre ese tema, naturalmente va a ir de la mano de la coalición que discutió el G20, más otra cantidad de actores que tienen que participar. Ahora, son coaliciones que es la suma, no de capacidades, sino también de experiencias, de resultados positivos, de resultados negativos que no hay que repetir, porque no cada país tiene que reinventar todo, ni reinventar las fórmulas, y al mismo tiempo generar capacidades sinergéticas a nivel subregional o regional, son perfiles propios, justamente para lograr resultados. Coalición, el término es coalición de países y de otro tipo de actores, decías tú. Públicos privados, sin duda, públicos privados. Coalición, se están creando varias coaliciones. Puede surgir la duda, y de hecho surge en algunos de nuestros oyentes, coalición, ¿qué es eso? ¿Sinónimo de comisión? ¿Y quién dijo que va a funcionar? Las comisiones a veces, en definitiva, terminan en pantanos. A ver, profundicemos un poco en la dinámica que se está previendo. Primero, no es una comisión, una coalición es una suma de actores que trabajan en función de objetivos o en la construcción de objetivos. ¿Correcto? No es una comisión que administra. Esto no está administrándose nada. Se trata de que países como Uruguay, o países como Holanda, o países como Sudáfrica, o países como China, entiendan que tienen que interactuar en común en función de sus propias experiencias, y aparte, agravado por el aislamiento que cada país tuvo durante la pandemia, a lo largo de estos 18 meses en los cuales cada país se cerró a sí mismo, puedan abrirse en función de ir experimentando resultados positivos junto al aporte que la ciencia puede dar y junto a la interactuación de la sociedad civil, del sector privado y de la experiencia de los gobiernos. Todo eso necesita ideas, hay muchas, necesita ejecución, y ahí está la responsabilidad de los países, necesita mucho dinero. Y el dinero no pasa solamente por las donaciones internacionales, pasa también por los bancos, pasa por los presupuestos de los estados locales redirigidos en esta dirección. O sea, no está dicho que la coalición de por sí dé el resultado. Lo que se está diciendo es, si no se genera un proceso mancomunado de esfuerzos, no se va a lograr. Y ahí voy al otro, que es la coalición sobre desperdicio alimenticio. ¿Por qué? Porque quizás esa sea una de las más dramáticas en este momento. O sea, el tema del desperdicio de alimentos quizás sea uno de los elementos más dramáticos de expresión de cuán contradictorio es el proceso de desarrollo a nivel global. En este momento hay una pérdida por desperdicio de alimentos de 400.000 millones de dólares al año. En este momento hay un desperdicio de alimentos que es a 1/3 de la capacidad de producción de alimentos a nivel global. Y al mismo tiempo tenemos en el mundo una capacidad de producir alimentos en el número suficiente de habitantes que hay en el mundo hoy. Pero hay más de 800 millones que pasan hambre, que podrían no pasarla porque los alimentos están. En ese proceso que, como el Santo Padre dice, inmoral, antiético, y en el cual el propio Francisco está liderando, el propio Papa Francisco está liderando este esfuerzo. Nosotros estamos trabajando muy intensamente con él, pero hay otra cantidad de actores. Ese es el tipo de coaliciones que nosotros decimos. Recordemos de qué hablamos cuando mencionamos el término desperdicio de alimentos. Tiene varias puntas, ¿no? Varias alternativas, porque puede pensar el oyente en el desperdicio en cada una de las casas,
Puede pensar en el desperdicio en la cocina de un restaurante cada noche. Sobran alimentos. Puede pensar en los alimentos que se van venciendo del stock de un supermercado. ¿Qué más? Es que desde el momento que se produce el alimento no llega a destino, por ejemplo. Todo eso que tú dices es correcto. O sea, un alimento que se produce en una empresa determinada, en el proceso de transporte, problema severo para muchos países del mundo, en el proceso de, en algunos casos, congelamiento y no haber estructuras para eso, camiones de transporte frigorífico en muchos países del mundo. O sea, el conjunto de elementos que determinan que desde el momento que parte el producto, muchas veces no llega. Cuando llega, no se consume en tiempo. Cuando se consume en tiempo, el ciudadano, porque ahí está el problema, por lo tanto, la transformación del sistema alimenticio pasa también por la comunicación, eso que estamos discutiendo aquí ahora, y por la cultura, que es la cultura del ciudadano de utilizar al máximo la capacidad alimenticia y no tirarla, porque eso es una reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y eso no es un pequeño porcentaje, no es un pequeño porcentaje. Basta preguntar a las estructuras de barrido y de depósitos de basura en cada uno de los países para saber de cuántas toneladas estamos hablando de desperdicio alimenticio en países donde hay niveles de pobreza extremos y en países donde se pasa hambre. Entonces, ese es el conjunto de aspectos que tienen que reducirse para un mejor uso de la producción alimenticia. Sí, pensemos, hay distintas manifestaciones del desperdicio, ¿no? Una de tantas es lo que se tira en un mercado de frutas y verduras cada día, ¿no? Por distintas razones, hasta por un tema de precios, de demanda puntual ese día, llegaron más camiones de tal fruta o de tal verdura, y hay una masa que se va, que no llega al destino, que no termina siendo consumida. Con suerte, muy ingeniosamente, se arma algún sistema de donación, pero se pierde un porcentaje, y la lista puede seguir, ¿no? Correcto, pero yo te voy a reflexionar a la contraria en positivo, Emiliano. Hay países donde justamente tomando eso se han generado políticas legislativas. Por ejemplo, en Francia, donde hay una indicación en relación a un acuerdo con los supermercados del uso de los productos previo a la fecha de vencimiento de consumo. Pero como política legislativa. O el etiquetado, la famosa discusión sobre el etiquetado. El etiquetado es clave en el sistema informativo. Saber qué se consume, cuándo se produjo, hasta cuándo dura, qué contenidos tiene. Eso es fundamental, pero el ciudadano tiene que saber leer eso y tiene que ser crítico sobre ese sentido. El etiquetado es fundamental. O algo que en Uruguay dio una gran contribución, que es la trazabilidad. Por ejemplo, todo el tema de la trazabilidad de la carne, o sea, dónde se produjo, cómo se produjo, la calidad de la pradera, y de ahí para adelante. Todos estos elementos, que es información clave, que eso no va a afectar el mercado, sino va a generar cristalinidad, transparencia, seguridad y aumento alimenticio. Cualquiera de todos estos factores puede mejorar el escenario global. Eso es lo que estamos diciendo. No se trata de redescubrir el mundo. El sistema, la transformación alimenticia, es el conjunto de todas estas cosas, donde cada pedacito puede ayudar a ir reduciendo fenómenos dramáticos. Bueno, y tú decías, una de las coaliciones que se formó tiene ese objetivo, atacar el problema del desperdicio de alimentos. Correcto. Donde ahí la suma de los países, las organizaciones no gubernamentales especializadas, los grandes distribuidores y productores, los sistemas financieros que ayuden a eso. O sea, tiene que haber un proceso de readecuación, repensamiento de todos los actores. Porque uno de los debates que hubo en Roma es decir, ok, sí, pero esto no es solamente responsabilidad del sector público. El sector privado tiene que participar y hay rechazo a que el sector privado participe. El problema es mucho más complejo, todos tenemos que adecuarnos, tanto el privado como el público, en función de estas necesidades, porque estamos hablando, Emiliano, de los próximos 20, 30 y 40 años de nuestra vida. No es que estamos hablando de lo que va a pasar la próxima semana. Estamos construyendo algo que va a largo, que va a la perspectiva de nuestros hijos, que va a la perspectiva de nuestros nietos. Ahí es donde hablamos de la sostenibilidad. O sea, no basta, como se hacía en otros modelos, antes, donde un país donante llegaba a un país productor de arroz para que aumentara un poquito la producción de arroz en un campo experimental y ahí resolvíamos el tema alimenticio.
la complejidad del tema, donde todos los factores, reitero, ambiente, salud, economía, nutrición, pasan a ser parte del mismo problema. Cuando hablamos de comer, tenemos que pensar en todos estos aspectos. Qué desafío. Si no, suena enorme, suena complicadísimo. Suena complicadísimo. Suena una realidad. Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista para conocer más a propósito de lo que dejó esta precumbre en Roma y para meternos en algún debate en particular como ese que dieron países como Uruguay a propósito de la ganadería en particular. Naciones Unidas y la cumbre que prepara para septiembre, donde se discutirá cómo revisar los sistemas alimentarios mundiales. Un abanico de soluciones frente al aumento del hambre en el planeta. Una evolución que vuelve difícil, quizás imposible al día de hoy, cumplir con el objetivo de hambre cero para el año 2030 que se fijó en el 2015. De esto y de la precumbre que tuvo lugar en Roma esta semana estamos conversando con Mario Lubetkin, uruguayo, subdirector general de la FAO. Miraba mensajes de los oyentes durante la pausa y encuentro este, por ejemplo. Marcos dice: al fin el mundo va a encarar ese gran tema, la alimentación y el uso razonable de los recursos naturales. ¿Para qué producir tanta comida si tiramos la mitad? Y al sobreproducir agotamos recursos, agredimos el ambiente y también la salud. Paralelamente muchos padecen hambre. ¿Qué ocurre? Bueno, y sigue la reflexión, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que está en juego, por lo visto, ¿no? Mario. Sin duda. Exactamente, esa es parte de la reflexión. Pero tú señalabas una cosa previo a la publicidad, que es todo muy complicado. Yo diría que es asumir un dato de la realidad que se estaba desarrollando, porque digamos que cuando se analizaban los temas de la salud, no se analizaban solamente temas del COVID, se relacionaba también a los temas relacionados a la alimentación, cuando se analizaban los temas del ambiente. Volvemos al debate sobre ganadería y ambiente, o agricultura y ambiente. Todos eran aspectos que se estaban analizando parcialmente. Correcto. Lo que se trata de ahora es generar un enfoque global, un enfoque en profundidad, de forma tal de que no nos limitemos a un debate conceptual teórico, sino que combinemos, primero, el conjunto de los aspectos que tienen que ver con la alimentación, con las experiencias, los resultados y al mismo tiempo generar los planes de acción, que es lo más importante. Generar planes de acción a partir de las experiencias, a partir de las nuevas ideas, a partir de las iniciativas de diferente tipo que se están realizando justamente para resolver. Porque los tiempos, estamos apenas a 9 años y el desafío es enorme. Tú destacabas hace unos minutos la forma en la que se discutió y la forma en que se discutió previamente en cada uno de los países a su vez. Las propuestas se volcaron en grupos de trabajo, pero la integración de esos grupos al mismo tiempo fue motivo de polémica. Por ejemplo, estados que se quejan del peso que tienen las ONG y ONG que se quejan del peso que tiene el agronegocio. Incluso hubo quejas por la forma en que estaban representadas las regiones. ¿No es un mal augurio esto que formó parte de las idas y las venidas estos días? Toda conferencia es extraordinariamente compleja encontrar. Estamos hablando de conferencias globales que tienen que generar equilibrios globales y en este caso no limitado a la participación de los gobiernos, sino llevado a la actuación o a la participación de todos los actores posibles. Naturalmente, toda conferencia genera este tipo de debates, de contradicciones profundas. Hay, por lo que tengo entendido, una parte de la sociedad civil que no quiso participar porque consideraba que el peso del sector privado y la razón de este evento venía a partir de ideas de una parte del sector privado. Todo es genuino, todo es de derecho. Yo diría que el debate de por sí valió la pena, eso no hay ninguna duda, pero aparte, Emiliano, lo que te señalaba anteriormente, era muy difícil organizar este evento, porque hasta ahora, en estos 18 meses, todo lo que se hizo fue por Zoom, como lo estamos haciendo nosotros, virtual. Hacer algo combinado físico-virtual, que es la tendencia del futuro, era extraordinariamente complejo.
Y lo digo yo que estuve en la coordinación general de todo esto, por lo tanto, te puedo asegurar, Emiliano, que cada paso, cada movimiento para combinar lo presencial y lo virtual, de lo cual teníamos muchas preguntas y no respuestas, porque el mundo cambió con la pandemia, porque el COVID nos cambió a todos y mucho de eso no tiene marcha atrás, esperando que se encuentren las soluciones para el COVID, pero una parte no tiene. Por lo tanto, todo esto que fue el ejercicio preparatorio de Roma, que tiene que ver naturalmente con lo que son el ejercicio preparatorio de las conferencias, fue extraordinariamente rico. Te pongo un caso profundo y bien simple, que no tiene nada que ver con el tema alimenticio, pero demuestra dónde está el mundo hoy. Uno de los principales debates que nosotros teníamos era garantizar una presencia global, presencial de participantes. Porque teníamos asegurado muchos presidentes desde sus propias oficinas en diferentes partes del mundo, o ministros, o gerentes generales de empresas, o líderes de organizaciones de la sociedad civil, desde sus propios lugares, como pasó durante estos 18 meses en las conferencias virtuales. Teníamos dificultades al traerlos aquí a Roma. Como ustedes saben, en Europa hay solo, por ejemplo, si vamos a hablar de vacunaciones del COVID-19, hay solamente 4 vacunas reconocidas. Y en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, o sea, nuestra hermana Organización de Naciones Unidas especializada en los temas de la salud, hay, creo, 7 vacunas reconocidas, u 8, pero no están todas las vacunas reconocidas. Hay vacunas que se dan y que han salvado a muchísimas personas en diferentes partes del mundo que no tienen derecho a accesibilidad en Europa en este momento. Es parte de este no movimiento que hubo hasta ahora. Y una de las grandes soluciones, y no es un aspecto técnico, vamos mucho más allá que un aspecto técnico, fue la discusión que nosotros tuvimos con las autoridades italianas y con el Comité Científico Italiano, de enorme nivel, así como con el Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York, que fue la decisión de no concentrarnos en las vacunas, sino concentrarnos en los test de verificación. Con esto nosotros garantizamos un par y equilibrio de la presencia de cualquier dirigente del mundo que quería venir. No es un tema menor, porque son todas preguntas de nuevo tipo, de estos pocos meses desde que empezamos. Y esto ha sido un gran resultado. Yo quiero señalarlo porque nosotros teníamos mucho temor. Pensemos en las Olimpiadas, de que hubiéramos tenido dificultades COVID, como era lo más posible durante los 3 días de la conferencia. Y con gran orgullo quiero decir de que no tuvimos un solo caso COVID, con la presencia de participantes de más de 130 países. Eso demuestra que es posible, que podemos entrar en una nueva fase. Si al elemento de la complejidad del debate le agregamos la complejidad del nuevo escenario internacional con el COVID, esto fue una riqueza extraordinaria y creo que nos permite entrar en una nueva fase a nivel global, también en la parte de los debates. Bueno, vayamos a asuntos que aparecieron conexos, pero con peso importante, mientras se debatía a propósito del asunto de fondo, el hambre y cómo encararla. Los países de nuestra región se unieron para instalar la defensa de la producción de alimentos de origen animal, principalmente la carne, que es considerada un activo estratégico para varias naciones, entre ellas Uruguay. ¿Cómo viste la colocación de este asunto en la agenda? Yo diría de que esta primera conferencia global fue sobre todo una suma de opiniones, más que un debate de por sí, donde se fueron, como tú señalaste anteriormente, transmitiendo las experiencias de los diálogos locales, las posiciones de los países, las posiciones del sector privado, las posiciones de la sociedad civil, de los indígenas, las opiniones de la ciencia. Todavía no hubo un proceso de interactividad de debate. Pero, por ejemplo, vuelvo, porque estamos hablando con ciudadanos en Uruguay, la intervención de la vicepresidente puso un punto que fue reconocido, de hecho, positivamente, cuando ella, al tratar ese tema que tú señalabas, decía, lo cito textual, dice, en lo que tiene que ver con los sistemas ganaderos en el mundo debe reconocerse que cada realidad tiene una base económica, social y cultural específica. Y ahí el punto central, que es parte de ese proceso. Consideramos necesario contrarrestar con evidencia científica la nueva narrativa que plantea las formas negativas de la alimentación en base a productos de origen animal, etc. O sea, tocó un tema fundamental. Tiene que haber... Porque ella lo señaló, ¿no? Hay una narrativa que plantea de forma negativa la alimentación en base
a productos de origen animal por varias razones, ¿no? Por lo nutricional, por el bienestar animal y hasta por el impacto en el ambiente y la salud. Ha habido como una embestida sobre esta forma de alimentación que es justamente a la que está abocado un país como Uruguay, ¿no? Claro, pero eso parte de una polémica que tiene diferentes componentes, diferentes análisis y diferentes intereses. Yo subrayo un punto central porque tenemos que mirar para adelante y no solamente estar en la disputa, que es el hecho a lo cual la vicepresidenta señala, someterse al balance científico, a la evaluación científica, que vale para esto y otros aspectos. Tema que todavía no está laudado absolutamente, pero que tiene que ser parte de eso, porque no es solamente, no se trata de un acuerdo político, se trata de entender las bases de fondo sobre los efectos que puede generar para el ambiente. Ahora, Mario, ahí hay un gran debate. Ahora, en el año 2009, la FAO, como tal, la propia FAO, hizo una publicación llamada La larga sombra del ganado, en la que se señalaba a la ganadería como responsable de 18% de las emisiones a nivel mundial. O sea, más que todo el parque automotor del planeta quemando combustibles fósiles. Poco después, la FAO rectificó sus cálculos y bajó esa incidencia probable de 18 a 14%. Este ha sido un tema enormemente controvertido en los últimos años. ¿La FAO no está como institución en una posición incómoda en este tema? ¿No quedó jugada para un lado de estos debates? Absolutamente no, porque justamente como tú señalaste, primero antes de esa publicación hubo otras en las cuales los análisis eran mucho más complejos y esa publicación fue de un departamento específico, no de la organización como tal, de un departamento científico parcial. Lo que se destaca en esta fase que es parte de un debate que tiene que ir a la búsqueda de soluciones. Esa es la posición de la FAO hoy. La FAO no está a favor o en contra del consumo de carne, absolutamente, ¿no? Ni sobre otros temas que son polémicos y complejos. Se trata de ir encontrando los caminos, sobre todo sobre una base científica, y al mismo tiempo generar las energías necesarias que no van solamente por el lado de la FAO, porque, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Dentro de pocos meses se realiza, primero en Italia y después en Escocia, en la COP26, o sea, la Conferencia Anual de Cambio Climático, ¿correcto? Donde se trata de un montón de temas, quizás también se vuelva a incorporarse dentro de los debates. Nosotros estamos acompañando también los debates que a otros niveles se están desarrollando. Son temas extraordinariamente complejos, por lo cual lo que la FAO no ha tomado todavía es una posición científica sobre eso, absolutamente no. Bueno, en esa línea fue que apareció el planteo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que no se genere una sola visión sobre los sistemas alimentarios. Debe reconocerse en el mundo que cada realidad tiene una base económica, social y cultural específica. Y ese es un punto importante, que acá, por ejemplo, se ha resaltado más de una vez cuando se ha tratado ese tema, por ejemplo, de cuánto contamina la ganadería. La ganadería, así dicha en términos generales, es un concepto demasiado amplio, demasiado difuso. Una cosa es el sistema ganadero de nuestro país, otra cosa es el sistema ganadero de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Campo abierto, campo natural, ganado estabulado, son cosas muy diferentes, ¿no? Y bueno, y eso apareció en este reclamo de la vicepresidenta Argimón, ¿no? No solamente, yo he sabido que ha habido un mecanismo de coordinación de los ministros de Agricultura en los últimos meses, ministros de Agricultura del Cono Sur de América Latina, sí. Y un poco más amplio también, justamente para llegar con una posición básicamente común a Roma. O sea, es parte de ese debate. Si sabes que el debate no está solamente aquí. El otro día seguí una serie de debates exactamente sobre este tema en España, donde un ministro español llamó a reducir drásticamente el consumo de carne, y eso generó una polémica dentro del gobierno y en la sociedad extraordinaria. Eso se vuelca por aquí y por allá. O sea, el punto es un punto sin duda polémico, pero no es un punto en el cual hay una decisión establecida, sino que es parte de un proceso en el cual creo que es la ciencia la que tiene que tomar la última palabra. Mirá, esa bueno, es la posición. Desde Paraguay veía que hubo críticas a la composición de las mesas de diálogo de esta precumbre. En una entrevista con el diario ABC, el ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, lamentó que las organizaciones no gubernamentales tuvieran igual o mayor preponderancia que los estados en los ámbitos donde se discutirían posibles restricciones a la producción o consumo de carne. Y dijo: a mí me molesta mucho
cuando este tipo de organizaciones, y aludía a la fundación de Bill Gates, tienen el mismo nivel de presión o el mismo nivel de fuerza que los estados. Nos preocupa lo que dicen de la seguridad alimentaria, pero que no nos vengan a meter cosas raras. Y destacó, tenemos que ordenar la cancha y ver el futuro, que no nos impongan reglas a través de las ONG. Hay varios países preocupados por la injerencia de las ONG en las políticas de consumo. ¿Cómo se responde institucionalmente de la FAO a este cuestionamiento? Emiliano, la FAO es la suma de los países, no es un ente abstracto. Por lo tanto, es parte de ese debate. Simplemente que los mismos países siempre han dado indicación a la FAO que no tiene que encerrarse solamente a sus países, socios, que son los gobiernos, sino ampliarlo a los grandes actores que hoy deciden tanto. La sociedad civil en todas sus dimensiones, el sector privado, las diferentes realidades del sector académico, del sector científico. Nosotros somos facilitadores de ese proceso. La FAO tiene una posición neutral desde el punto de vista de ser un facilitador por encima de las partes para la búsqueda de soluciones. Pero, por ejemplo, ¿cómo se inserta el rubro este de los alimentos sintéticos en la revisión que se está haciendo de los sistemas alimentarios? Lo planteo a partir de propuestas y productos como los que Bill Gates y su fundación o algunas de las empresas que él está creando ponen sobre la mesa, ¿no? Pero no es parte hoy del debate dentro de la FAO. O sea, esto es parte de un proceso por el cual los diferentes actores tendrán que tener una regulación y por el cual los gobiernos tendrán que tomar, en el marco de las instituciones o de las instancias que existen dentro de la FAO, posición y acción, dándonos a nosotros indicaciones de cómo ir a un proceso de desarrollo de los propios debates. Cada uno puede venir con sus posiciones, cada uno puede venir con sus propios intereses. Reitero, la FAO está por encima de todas esas realidades y tiene que ser un facilitador para encontrar soluciones de emergencia, de no emergencia, de mediano y de largo plazo. Como tú sabes, esta precumbre no fue una precumbre organizada por la FAO, fue hecha en la FAO. Esta precumbre o esta cumbre fue lanzada por el secretario general de Naciones Unidas en el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre del año pasado. Se decidió, ante el pedido del gobierno italiano, de hacer la fase preparatoria, la discusión de fondo, en la ciudad de Roma, porque a la FAO y porque las anteriores 2 o 3 cumbres globales que se hicieron en los últimos 20, 30 años, se hicieron en la FAO, en esa ocasión organizada por la FAO. En esta oportunidad nos pidieron un respaldo central desde el punto de vista científico, estructural, locativo. Nos lo solicitó las autoridades italianas y nosotros naturalmente hemos tenido un peso importante en el proceso de facilitación y generar condiciones de este primer momento. Ahora la pelota va hacia Nueva York y después de Nueva York volverá a Roma, porque las agencias de Naciones Unidas que siguen los temas de la alimentación están todas instaladas en Roma. Por lo tanto, lo más probable es que las resoluciones de septiembre determinen que nosotros comencemos a trabajar en lo concreto, en los aspectos del debate, de las definiciones, de las acciones, de las coaliciones que son parte de lo que definitivamente tiene que ser acordado en septiembre. Todo el proceso es muy dinámico y están muchos de los temas sobre la mesa justamente para pasar a una fase de definición. Y esto no es escaparse del tema, representamos una realidad global, por lo tanto tenemos que cubrir los intereses globales y no solamente de una u otra realidad público-privada. En el final, porque se nos fue el tiempo, en ese afán que hay en varios de los mensajes de nuestros oyentes por ver resultados concretos, más allá de buenas intenciones, más allá de planes, ¿algo que puedas resaltar en esa materia? Pues yo creo que hay, desde el punto de vista legislativo. Sería muy amplio señalar de que los resultados que se hacen en Corea o en China o en Francia o en Italia o en la misma América Latina, ¿no? Todo el debate en países, por ejemplo, como Uruguay, sobre el etiquetado. Para poner un ejemplo concreto, eso es parte de este debate futuro. No es que el etiquetado es un escenario que está ya sancionado a nivel global. O como señalaba la ley de supermercados franceses para recuperar los productos
antes que vayan a un escenario perecedero. O sea, la lista de recuperaciones parciales, de acciones parciales, sería larguísima. Ese es el problema, es que cada uno hace un pedacito aislado y sin conocimiento de los otros. Hay muchos resultados, son pocos de frente a los que se necesitan. Esta no es una fase de debate, es una fase de acciones. Esa base de acciones tiene que tener ideas nuevas, y ahí vamos a la innovación y al desarrollo tecnológico, que es absolutamente clave, y al mismo tiempo tomar por parte de países o regiones o subregiones experiencias de éxito de otras regiones, subregiones o países para aplicarlos en las otras realidades. Y para eso, dentro de eso, tiene que haber mucho dinero, por lo tanto, tiene que haber un nuevo escenario de aporte por parte de bancos, países donadores, presupuestos de Estado, de los propios Estados nacionales que tienen que modificarse en función de estas direcciones en las cuales hay experiencias. O sea, resultados hay, reitero, no están a la altura de lo que necesitamos, fruto de los objetivos que nos hemos planteado y fruto del drama de tener más de 800 millones de personas con hambre y 3.000 millones de personas que comen mal. Lo que tenemos que pasar es a eso, a tomar ejemplos, a incluir nuevos ejemplos, a desarrollar innovación y tecnología y a ser prácticos y con acciones concretas, no esperando acuerdos globales, sino actuando en lo local, actuando en lo subregional y actuando, si es necesario, en algunos aspectos globales. La FAO, desde ese punto de vista, por su política de liderazgo sobre estos temas, va a tratar de empujar cada vez más a pasar a una fase de acción concreta de monitoreo de resultados. Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Volvemos sobre estos temas en estos meses y sobre todo en septiembre, ¿no? A disposición, Emiliano, como siempre. Hasta pronto. Enseguida abrimos la tertulia de este jueves.